La Subsecretaría de la Niñez y UNICEF firmaron un plan de trabajo para la implementación del sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. La iniciativa busca abordar de forma integral el resguardo contra la violencia. Para profundizar sobre este tema, conversamos a esta hora con la subsecretaria de la Niñez, Rocío Faúndez. ¿Cómo está, Rocío? Muy buenos días. Gracias por conversar con CNN Chile. Hola, Ivo. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Subsecretaria, ¿en qué consiste este sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia? Mira, en Chile desde el 15 de marzo por fin tenemos publicada una ley de garantías y protección integral de derechos de la niñez que estuvo en tramitación 7 años, por lo tanto es un esfuerzo del Estado de Chile, más allá de un gobierno u otro. Lo que nosotros tenemos que hacer durante este periodo es implementar este sistema, que consiste en que todas las acciones que el Estado realiza para promover los derechos de la niñez, por ejemplo, salud, educación, justicia, deporte, vivienda, etcétera, necesitamos empezar a trabajarlas de manera articulada, y justamente por eso es la noción de sistema. Ese sistema tiene una rectoría que la lleva el Ministerio de Desarrollo Social y yo misma como subsecretaria, y necesitamos que hay una articulación del trabajo en el nivel central, en el nivel regional y también en el nivel local, lo cual se expresa en oficinas locales de la niñez que hoy día existen en 15 comunas, pero tenemos el desafío, a 5 años de publicada la ley, deberíamos tener en cada comuna del país una oficina local de niñez que se dedique a articular toda la oferta que existe para que dé una respuesta integral a niños, niñas y adolescentes y sus familias, y también genere un nuevo sistema de protección que hoy día no existe todavía en Chile, que está en medio camino entre la protección universal para todas las niñas, niños y adolescentes y la protección especializada, que es a quienes ya han sido vulnerados en sus derechos. Tenemos que armar un sistema al medio que es para que como Estado podamos proteger de manera eficaz los derechos de niños, niñas que se encuentran amenazados pero que todavía no han sido vulnerados. De eso se trata el sistema que tenemos que echar a andar. Y este plan de trabajo, junto con UNICEF, ¿cómo lo van a enfocar en su inicio al menos? Mira, es importante notar que si bien el plan ayer lo firmamos, tuvimos el hito para consolidar el trabajo lo venimos realizando desde el 11 de marzo mismo, porque como nos ha dicho el presidente Gabriel Boric, efectivamente, para una tarea de la magnitud y de la complejidad que tiene esta, particularmente con el tema de las deudas de niñez que hay en Chile, necesitamos convocar a todos los actores posibles, en este caso al organismo internacional especializado en temas de niñez, que además puede poner a disposición nuestra la experiencia de otros países que ya han avanzado más en la materia. El plan de trabajo, que es de 2022 y 2023, incluye apoyo técnico de UNICEF para nosotros en algunos temas programáticos, por ejemplo, la creación de un plan integral para la prevención de la violencia, el trabajo programático permanente con poblaciones que requieren una protección reforzada, como niñez migrante, niñez de pueblos originarios, niñez LGBTIQA+, pero también nos van a asesorar en algunos cambios legales que tenemos que impulsar como gobierno. Hay un proyecto de ley al que le hemos puesto urgencia y con el que ya ha habido avances, que es subir la edad mínima de matrimonio a los 18 años, que era una deuda pendiente del Estado de Chile también, pero hay otras como por ejemplo la ley de adopción, y también el segundo semestre vamos a incorporar al Congreso un proyecto de ley para prohibir las cirugías normativas a niños, niñas recién nacidos intersex. Sí, subsecretaria, me gustaría profundizar un poco en lo que usted ha dicho. ¿Cuál va a ser el rol que va a cumplir la subsecretaría en el proyecto de ley específico que busca la erradicación del matrimonio adolescente? Mira, ese es un proyecto que presentó un grupo transversal de parlamentarias y parlamentarios en noviembre del año pasado, y lo que nosotros hemos hecho como gobierno, puesto que era una práctica nociva que el Comité de Derechos de la Niñez le ha señalado reiteradamente al Estado de Chile que necesita corregir, lo que nosotros hicimos fue ponerle urgencia en un trabajo conjunto con la Secretaría General de la Presidencia. Y también hemos estado asistiendo a las comisiones del Congreso para poder explicarle a los parlamentarios por qué es un tema importante de corregir, cuáles son los efectos negativos que genera la persistencia del matrimonio adolescente, porque uno podría imaginarse chicas y chicos de 17 años de que se casan, pero en general estamos hablando de chicas menores de edad que se casan con señores que pueden tener hasta 20 años de diferencia con ellas, lo cual las deja en una situación de asimetría, genera situaciones propicias para la violencia de género, a que abandonen la escuela, etcétera. Y hemos tenido súper buena recepción. El proyecto fue aprobado unánimemente en el Senado la semana pasada y por lo tanto esperamos
esperamos que a la brevedad podamos contar con ya la definición del Estado de Chile de prohibir definitivamente el matrimonio adolescente. Y en términos de la implementación del Servicio Nacional de la Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez, ¿cómo se va a trabajar en potenciar este sistema, subsecretaria, de adopción? ¿Y qué garantías se le puede dar a los niños, niñas y adolescentes que hoy están en este sistema residencial? Agradezco la pregunta, Ivo, porque creo que es importante explicar. El servicio de protección especializada es aquel que atiende a todas las niñas, niños y adolescentes que han vivido alguna vulneración en sus derechos. No todos ellos están en residencia, que es la idea que uno suele asociar al servicio de protección. De hecho, es una cantidad muy pequeña los que se encuentran en residencia. En su gran mayoría, el 90%, reciben atención ambulatoria. Eso quiere decir que han vivido una vulneración, por ejemplo, han sido testigos de violencia intrafamiliar en sus casas, o han vivido algún grado de maltrato en sus casas, pero se trata al máximo de proteger el derecho a la vida en familia. Por lo tanto, en el 90% de los casos no se saca a la niña, al niño de su familia, sino que se interviene con él dándole apoyo y reparación mientras sigue viviendo con su familia, y se trata de interrumpir esas situaciones y generar condiciones para que no se vuelvan a repetir. Ahora, ahí hemos heredado una deuda histórica como gobierno que es súper importante sincerar y que tiene que ver con que los programas ambulatorios que atienden al 90% de niñas, niños y adolescentes en protección especializada las heredamos con una lista de espera importante que venía de Sename y que luego, con la pandemia, que tal como ocurrió en salud, se fueron retrasando una serie de atenciones, se fue acrecentando. En el momento en que nosotros asumimos, esa lista de espera era de 19.000 niños, niñas y adolescentes, y en este momento actual, a fecha 8 de junio, la lista de espera asciende a 23.382. Me interesa plantearlo como explícitamente porque la Defensoría de la Niñez justamente hace unos días puso un recurso de protección ante el Ministerio de Desarrollo Social, ante la Subsecretaría de la Niñez que yo lidero y el Servicio de Protección, para transmitir la necesidad de tomar acciones urgentes respecto de la lista de espera. Y lo que nosotros hemos estado haciendo tiene que ver con, por un lado, desde el servicio con el Poder Judicial desde diciembre se ha estado trabajando en una mesa para poder definir exactamente cuál es la lista de niños, niñas y adolescentes sin que haya RUTs duplicados y tener muy clara cuál es la línea con la que partimos. Y lo que hemos estado haciendo, en vistas de que recibimos un presupuesto 2022 sin recursos para poder acortar la lista, hemos estado generando, movilizando, reasignando recursos, y lo que vamos a poder hacer respecto de ese tema, que yo sé que es de mucha preocupación, no solo para la Defensoría de la Niñez y para la opinión pública, sino que también para nosotros como Estado, que tenemos que hacernos cargo con urgencia de esta situación heredada, es que vamos a poder en el mes de julio ampliar ya atender a 2.000 niños, niñas y adolescentes adicionales de los que teníamos contemplados en los programas de reparación de maltrato. En el mes de septiembre vamos a poder aumentar la cantidad de atenciones a niños, niñas y adolescentes en 1.800 en distintos programas ambulatorios, y esperamos de aquí a fin de año poder anunciar el fin de las listas de espera en los programas de familias de acogida, que además en la cuenta presidencial fue mencionado como una prioridad del presidente Gabriel Boric. Ahora, nada de esto es suficiente, y por eso para 2023 estamos trabajando conjuntamente con Hacienda y con otros sectores y con el servicio para poder generar un marco presupuestario que nos permita abordar de manera integral estas listas de espera, porque efectivamente tenemos un país que ha dado pasos importantes hacia el desarrollo, pero con niños, niñas y adolescentes tenemos todavía una serie de situaciones pendientes que son inaceptables y que necesitamos abordar con carácter urgente. Sí. Subsecretaria, una de esas, hay distintas aristas de cómo se puede vulnerar finalmente los derechos de los niñas y adolescentes. ¿Existe algún catastro sobre el trabajo infantil, la posibilidad de erradicarlo? ¿Cómo está cuantificado hoy en día el trabajo infantil, que muchas veces es invisible en niños, niñas y adolescentes en nuestro país? Mira, justamente hace muy pocos días se celebró el Día Internacional contra la Erradicación del Trabajo Infantil. Esa es una agenda que en Chile lidera el Ministerio del Trabajo y que nosotros desde la Subsecretaría de la Niñez y otros actores colaboramos con ella, y que al mismo tiempo hay actores desde el mundo privado que también están trabajando desde hace por lo menos 10 años, como la Red de Empresas por la Infancia, activamente en eso, porque claramente si lo que necesitamos es erradicar el trabajo infantil,
tenemos que trabajar con empleadores, con el mundo privado, que es donde ocurre ese espacio de trabajo. Por lo tanto, es una agenda del Ministerio del Trabajo y son ellos quienes llevan tanto el trabajo de medición como la identificación concreta de las medidas que necesitan generarse. Subsecretaria, pasando a otro tema, han aumentado las denuncias por maltrato entre estudiantes un 60% tras el regreso a la presencialidad, a las clases presenciales en los colegios. Desde la Subsecretaría, ¿preocupa este aumento explosivo en estos números que antes de la pandemia no teníamos? Eran más bajos, si bien era una realidad que existe, que ha existido durante mucho tiempo, pero se ha visto aumentado tras esta vuelta a los colegios de los niños. ¿Están preparando algún plan? ¿Se trabaja, se monitorea de forma constante? Sí, me parece súper importante la perspectiva que tú introduces, Ivo, porque efectivamente acá hay un tema que no surge de un día para otro, sino que venía de antes, tanto temas de convivencia en la escuela como los preocupantes indicadores de salud mental de la población en Chile en general y de la población infanto-juvenil en específico. Tras la pandemia, lo que hemos podido ver todos los actores es que en la gran mayoría de las comunidades educativas se han generado situaciones de convivencia producto de pérdida de habilidades sociales, de pérdida de la costumbre de estar conviviendo intensamente, y además hay que decirlo de que en la pandemia hubo un incremento también de la violencia en el contexto de las casas. Por lo tanto, la violencia que niños, niñas y adolescentes muchas veces manifiestan en sus relaciones entre pares tiene que ver también con experiencias de violencia que ellos viven en sus casas día a día. Lamentablemente todavía en muchos casos las cifras que nosotros tenemos nos muestran que todavía hay un 60%, por ejemplo, de padres, madres, cuidadores que a la hora de disciplinar a sus hijos ocupan métodos violentos. Entonces, por eso justamente como subsecretaría estamos trabajando en conjunto con UNICEF un plan de prevención integral de violencia. Ahora, sobre violencia escolar en específico, que es lo que tú nos preguntabas, el Ministerio de Educación hace alrededor de un mes anunció un plan integral para hacerse cargo de los efectos prolongados de la pandemia, que es el plan Seamos Comunidad. Entonces ese plan lo lidera Mineduc, nosotros estamos colaborando también activamente en eso, y el plan se hace cargo de cuestiones como salud mental, como los temas de convivencia. Se identificaron las comunas de Chile donde habían situaciones más graves, que en algunos casos incluso han sido constitutivas de delito y que son las que hemos visto con más frecuencia en los medios de comunicación, para hacer un acompañamiento mucho más cercano a esas comunidades en específico. Pero el plan también contempla cosas como la inversión en infraestructura, el avanzar en alfabetización digital, porque necesitamos asumir que el regreso a clase ocurrió en comunidades educativas que vivieron un daño en este periodo largo y que hoy día no podemos hacer como si eso no hubiera ocurrido, y necesitamos no solo reparar el rezago en aprendizaje que evidentemente se produjo, sino que también todos estos daños más psicosociales y los mismos daños en infraestructura. Nosotros hemos visto que muchas de las movilizaciones de estudiantes que hemos visto en el último periodo obedecen a el daño que la infraestructura tuvo durante este periodo. Por lo tanto, nos parece muy valorable que el Ministerio de Educación lo esté abordando en una lógica integral, es decir, dejar de separar lo que es convivencia, lo que es salud mental, lo que es infraestructura, y trabajarlo de manera articulada. Subsecretaria, ¿cuál es su diagnóstico en relación a eso de abordarlo de manera integral? Por ejemplo, en temas, vamos a la salud mental, que es un tema que es muy necesario, sobre todo en niñas, niños, adolescentes que pasaron por un largo periodo de pandemia, con un cambio de estar en la casa, socialmente también hay un retraso, no solamente en lo educativo, como usted dice, pero muchas veces las comunidades educativas están sobrepasadas. De repente se ve que hay una persona a cargo, un par de psicólogos para comunidades educativas que son enormes. ¿Cómo se aborda eso finalmente? Porque da abasto finalmente poder hacer un sistema integral. Están las capacidades, están los recursos para poder hacerlo, porque finalmente habría que intervenir de forma de que existan mayor acceso de los mismos niños, niñas y adolescentes, quizás en sus mismos establecimientos, a poder contar cosas que pasan, a abrirse, poder trabajar desde ahí mismo. Justamente el tema de salud mental es un tema que nos muestra de manera muy gráfica la necesidad de trabajar en sistema. Ese no es un tema que va a resolver el Ministerio de Educación por sí solo, o el Ministerio de Salud por sí solo, o nosotros como Subsecretaría de la Niñez, nosotros mismos de manera autónoma. Ayer tuvimos una reunión muy fructífera con el Ministerio de Salud para ver cómo en el ejercicio presupuestario para el 2023, porque para que la opinión pública entienda, hay un proceso bien largo que termina en la ley de presupuesto, pero todos los ministerios ya estamos hoy día
trabajando en lo que va a ser el presupuesto 2023. El Ministerio de Salud va a hacer inversiones importantes en los temas de salud mental. Y eso tiene que ver también con algunos anuncios que se hicieron en la cuenta pública del presidente, como por ejemplo el fortalecimiento del PASMI, que es un programa de salud mental que forma parte del subsistema Chile Crece Contigo. Ahora, esto no lo puede resolver, repito, salud solo, educación solo. Entonces, por ejemplo, antes de la pandemia quedó lista una guía para prevención del suicidio adolescente en establecimientos educacionales. Esa es una guía que, si bien emana del Ministerio de Salud, debe trabajarse con las comunidades educativas, porque quizás nunca va a ser posible que haya un psiquiatra infanto-juvenil en cada establecimiento, y tampoco sería deseable. Es sacar a la educación de lo que es su propio rol. Lo que nosotros necesitamos es que en las escuelas haya equipos de orientación que estén preparados para detectar, por ejemplo, situaciones de riesgo suicida, que se trabaje con las comunidades educativas completas para prevenir adecuadamente. Y lo que nosotros vamos a hacer desde la Subsecretaría de la Niñez, por ejemplo, es buscar maneras de hacer acuerdos con la academia para que le den formación a trabajadores sociales y psicólogos en temas de salud mental, porque entendemos que es un tema que no pasa solo por aumentar camas psiquiátricas o aumentar la disponibilidad de psiquiatras infantos juveniles, que es algo que también es muy necesario en muchas regiones del país, pero necesitamos avanzar hacia un trabajo de salud mental más comunitario. El tema no se resuelve únicamente con internación, sino que se resuelve con tener muchos actores comunitarios entrenados y capacitados para detectar y para poder apoyar cuando un adolescente, cuando una niña, un niño tiene un problema incipiente de salud mental. Rocío Faúndez, subsecretaria de la Niñez, muchas gracias por haber conversado con CNN Chile de temas que son tan sensibles, de los que se necesita hablar y que muchas veces quedan postergados por temas de la contingencia, pero que hay que sacar, por supuesto, a la luz. Que esté muy bien. Muchas gracias, Ivo.